el día de ayer. La intención es acabar esta semana para que ustedes puedan dar el examen la siguiente semana, ¿ya? Así que el examen va a ser el día lunes, en la mañana, a las 9 de la mañana hemos quedado con su delegada, ¿verdad? Solange. A ver, confirmar. Buenas noches, doctora. Sí, el día lunes a las 9 de la mañana. Lunes a las 9, ¿verdad? Ya. Entonces, si ustedes desean, podemos terminar el día sábado o podemos terminar mañana también de manera virtual, ¿no? ¿Ya? Me confirma Solange, tú conversa con tus compañeros. Si es que desean, mañana podemos dictar también a esta misma hora, a las 8:30 sería el día de mañana, ya para que tengan tiempo de repente de repasar el fin de semana, ya, o si no el día sábado. Ya, chicos, bueno, entonces vamos a empezar con el tema que nos tocaba sobre audición. Ok, se logra ver la pantalla, ¿verdad? Sí, doctora. Sí se ve, doctora. Ok. Ya, chicos, entonces rápidamente vamos a hablar hoy día sobre otro órgano muy importante, ¿no? Para, no solamente para la audición, sino también para el equilibrio, ¿no? Y pues aquí tenemos que repasar un poco de el recuerdo anatómico del oído, ¿no? Como ustedes ya saben, el oído va a tener o va a estar segmentados entre la parte externa, la parte media y la parte interna, ¿no? La parte externa y la parte media básicamente son segmentos de conducción, ¿no? Van a permitir la conducción de las vibras auditivas y van a llevar la información hacia la parte interna en donde se encuentran precisamente todos estos receptores que van a llevar la información al encéfalo para transformarlo en sonidos o que nos van a ayudar a nosotros al equilibrio, ¿ya? Muy bien, entonces tenemos en la parte externa, lo que es la oreja, ¿no? Con todas sus partes, que ustedes deben conocer por anatomía, el conducto auditivo externo, ¿sí? Que es un canal auditivo, la membrana timpánica, que es la que va a dividir, ¿no? El oído externo, el oído medio, y dentro del oído medio estos huesecillos, ¿no? Que ya conocemos, el estribo, el martillo. Y acá tenemos un conducto, ¿no? Que es conocido como la trompa de Eustaquio, ¿no? Que va a comunicarse con la faringe y que por allí también puede pues diseminarse, ¿no? Una infección también de vías respiratorias altas, un paciente que empieza de repente con una faringitis, que puede tener dolor de oído, ¿no? O complicarse de repente ya con algo, incluso a nivel encefálico, porque como ustedes pueden ver, esto también, que ven aquí en esta imagen, pues es la parte del hueso de la base de cráneo, ¿no? Doctora, ¿Sí? su diapositiva no está en modo presentación. Se ha quedado en la primera página, en el PPT abierto, simplemente. Así, ¿no carga? Porque aquí sí estoy cargándolo. A ver, déjenme salir otra vez. Mejor voy a transmitir mi
toda la pantalla, a ver si se logra ver. ¿Logran ver mi pantalla ahora? Porque estoy compartiendo todo. Sí se ve, doctora. Sí, sí, doctora, ahora sí Ya, se ve. en la segunda diapositiva está la imagen del oído, ¿sí? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, chicos, entonces creo que esto no se puede disminuir, ¿no? Ya. Ya, entonces, como les decía, estas pues son la parte anatómica del oído, ¿no? Que va a tener cada uno su función. La parte del oído externo y el oído medio, básicamente es conductor, ¿no? Conductor de las emisiones vibratorias que van a transmitirse y van a transformarse en sonido, ¿ya? Meato acústico externo, canal auditivo externo, el la membrana timpánica que divide pues la parte externa de la parte media, estos huesecillos, ¿no? El yunque, el martillo, el estribo, que van a llevar esta transmisión de la vibración hacia la ventana oval, ¿no? Y que va pues a pasar hacia el oído medio, en donde se van a transformar estas vibraciones pues en señales de potenciales de acción que van a transmitirse a través de la cóclea hacia el encéfalo, ¿ya? Entonces, la parte interna básicamente es la que vamos nosotros a repasar, porque allí se encuentran pues nuestros receptores, ¿no? Y tanto para la parte auditiva como para la parte del equilibrio, ¿ya? En cuanto a lo que les decía de la trompa de Eustaquio, ustedes pueden verla acá y que se comunica con la faringe, y por lo que les mencionaba, que pues por contigüidad cualquier infección a este nivel puede presentar con una otitis, con dolor de oído, y puede también por contigüidad viajar hacia el encéfalo, porque esta parte de los huesecitos que ustedes ven aquí es la base del cráneo, ¿no? ¿Ya? Aquí va a sentarse precisamente el lóbulo temporal, ¿no? Del encéfalo, ¿ya? A este nivel. Entonces, por contigüidad, cualquier infección de vías respiratorias altas puede incluso complicarse con una infección a nivel sistema nervioso central, ¿ya? Bien. Entonces, vamos a empezar por el equilibrio, ¿no? Y hablar del equilibrio es hablar del sistema vestibular, ¿no? Aquí vamos a tener lo que es la cóclea, que es para la parte auditiva, pero estas estructuras, ¿no? Que son los canales anterior, posterior y lateral, y el utrículo y el sáculo, que son órganos otolíticos, van a ser los responsables básicamente de la transmisión del el sistema vestibular, ¿no? Hacia el nervio vestibular, como ustedes pueden ver aquí, ¿no? Va a llevar la información a través de esta raíz del octavo par craneal, que ustedes ya saben, tiene sus dos raíces, nervio vestibular y nervio auditivo, ¿no? Por lo que también se denomina vestíbulo coclear, ¿no? A este par craneal al octavo, ¿ya? Entonces, aquí va a llevar la información que nosotros vamos a obtener para llevar un adecuado detección de las aceleraciones, tanto angulares como lineales de la cabeza, ¿ya? Bien, entonces tenemos que en la base de cada canal semicircular hay como una estructura expandida, ¿no? Que son las ampollas. Ustedes logran ver acá una, aquí otra y aquí otra, ¿no? Está un poco más dilatado, ¿ya? Cada canal semicircular va a tener en su base esta estructura que es la ampolla, ¿ya? Que va a tener las células pilosas sensoriales, ¿ya? Miren cómo las raíces del nervio vestibular van a llegar a cada ampolla, ¿no? Para llevar la información que a este nivel se estimule. Ok, entonces, la información sensorial procedente del sistema vestibular se utiliza después para proporcionar una imagen visual estable a la retina mientras se mueve la cabeza y para ajustar la postura con la finalidad de mantener el equilibrio, ¿no? Y esto ustedes lo pueden ver cuando, por ejemplo, cuando están en un carro, ¿no? En movimiento.
Entonces, si ustedes están constantemente viendo cómo pasamos varias imágenes, entonces tiene que nuestro sistema vestibular estar muy atento, porque si nosotros dejamos de golpe podemos marearnos, ¿no? Entonces, por eso es que hay comunicación entre el sistema vestibular y también el sistema visual, ¿ya? Esto va a permitir que por más que yo mueva para un lado o para el otro, pues no me caiga, ¿no? Y mantenga esta estabilidad, ¿ya? Ahora, una parte del equilibrio se encuentra aquí en el sistema vestibular. Otra parte va a encontrarse donde en el cerebelo, ¿no? El cerebelo también tiene la función del equilibrio, ¿no? Entonces, ambos sistemas, ambas estructuras, son responsables cada una de ellas, ¿ya? Así que cuando venga un paciente con una alteración, un síndrome vertiginoso o algo, hay que sospechar que sea tanto de la parte vestibular o de la parte cerebelosa, ¿no? Tenemos que ahí aprender a diferenciar, ¿ya? Muy bien, entonces, básicamente, el sistema vestibular es nivel, me ayuda a mí a mantener el equilibrio mediante detección de aceleraciones angulares y lineales de la cabeza, ¿ya? Y con eso ajusta la postura, ¿no? Con la finalidad de mantener el equilibrio, ¿ya? Bien, esta es el órgano vestibular en sí, está compuesto pues por un laberinto óseo y por dentro el laberinto membranoso, de la misma forma, ¿no? Así como hay canales semicirculares óseas, pues hay por dentro la parte membranosa, el laberinto membranoso, ¿no? Que está dentro, está contenido. Ya tenemos estos conductos anteriores, como ustedes pueden ver acá, la parte anterior, esta es la parte posterior y esta es la parte lateral. Ya cada uno con su ampolla, como habíamos mencionado, ¿no? Miren, en la parte membranosa también podemos ver un poco más a detalle estas ampollas, ¿ya? Como ustedes pueden darse cuenta, el utrículo y el sáculo también tiene como una formación ampollar, ¿no? Entonces, en esa zona es donde vamos a tener, pues, estas células que van a llevar la información, ¿ya? La cóclea, bueno, esto ya lo vamos a ver más adelante, pero para que ustedes vean, porque es una estructura continua, también tiene el mismo canal, ¿no? Básicamente, la parte ósea es la que protege a este laberinto membranoso, tanto en la parte coclear como en la parte vestibular, ¿ya? Bien. Los canales semicirculares y los órganos congotolitos, que son el utrículo y el sáculo, están llenos de endolinfa y rodeados de perilinfa, de modo similar al órgano auditivo que vemos aquí, ¿no? Entonces vamos a tener que, pues, estos canales tienen su endolinfa y alrededor la perilinfa, ¿ya? Ya, los receptores. Los receptores del equilibrio son células epiteliales modificadas. Se conocen como células pilosas porque cada célula contiene 20 a 50 extensiones piliformes, ¿ya? Todas esas extensiones piliformes, salvo una, que son los estereocilios que están adelante de todas estas células pilosas, una extensión de mayor tamaño tiene su cilio verdadero y se conoce como sinocilio, ¿ya? Y esto lo vamos a ver aquí. Esto es lo que va a generar el impulso, ¿no? O el potencial de acción. Miren, esta es una célula pilosa en reposo, ¿ya? Esto es un receptor. Esto es una microfotografía de cómo uno podría ver estas estructuras. Si ustedes ven en esta microfotografía, hay varias células pilosas, ¿no? Miren, igualitas todas ellas acuñadas, acumuladas adyacente a esta estructura, que es un poco más fuerte, ¿no? Que es una extensión de mayor tamaño, ¿no? Esto se denomina el sinocilio. El sinocilio está adelante de ellas y tiene como una dilatación aquí también, hacia adelante, como ustedes pueden ver aquí. Detrás de este sinocilio están estos esterocilios, ¿ya? Esos esterocilios todas son extensiones piliformes. Ahora, en reposo se encuentran así, ¿ya? Esta es la membrana celular y no hay movimientos, ¿no? Entonces no, ni para un lado ni para el otro. Cuando estos estereocilios mueven al sinocilio que está aquí adelante, ¿no? Eso genera una pequeña depresión, la membrana se deprime. ¿Y eso qué quiere decir? Estimula, ¿no? Esto es básicamente la transformación de la recepción, ¿ya? Al deprimir esta membrana se van a presentar potenciales de acción en manera aumentada, como ustedes pueden ver aquí, ¿no? Cada palito que ustedes ven aquí es un potencial de acción. Y como ustedes pueden ver, a diferencia de esta otra gráfica, tenemos muchos potenciales de acción, ¿no? Aumenta su frecuencia.
¿ya? Eso cuando se estimula. Todos los estereocilios empujan, ¿no?, al sinocilio y deprimen la membrana. Ahora, cuando es al revés, el sinocilio empuja a los estereocilios, se va a inhibir, ¿no? De manera contraria, van a haber menos potenciales de acción. Entonces, de esa manera es como cuando nosotros entramos en movimiento, es que van a moverse nuestros estereocilios, ya sea hacia el lado del sinocilio estimulando o hacia el lado contralateral inhibiendo esta frecuencia potencial de acción, ¿ya? Entonces, por eso es que estos ampollas tienen estos receptores con receptores pilosos, porque va a ser el movimiento de ellos el que me va a mí estimular o inhibir la respuesta, ¿ya? En cuanto a los órganos otolíticos, ya hemos dicho en diapositivas previas que el utrículo y el sáculo pues, son estos dos órganos que van a tener una placa de epitelio especializado llamada mácula, ¿ya? Que lo tenemos acá, esta es la mácula, que consta de células pilosas también, como ustedes pueden ver aquí, y células de sostén, ¿ya? Ya habíamos dicho también previamente que pues generalmente la mayoría de órganos van a tener sus células efectoras, las principales, por decirlo así, y células de sostén, ¿no?, que van a mantener pues el adecuado metabolismo de ellas, y algunas células madre, ¿no?, de las cuales van a surgir nuevas células para compensar la pérdida de alguna de ellas, ¿ya? Entonces tenemos aquí la mácula, tenemos estas células de fibras nerviosas, ¿no?, que van a llevar la información de las células pilosas, ¿bien? Cada célula pilosa está unida, ¿no?, o en conjunción con una fibra nerviosa que va a llevar la información, ¿ya? Esta es una membrana gelatinosa, y aquí tenemos los otolitos. Ustedes pueden ver aquí encima de esta membrana, ¿no?, otolitos, que son cristales que se van a mover en respuesta a las fuerzas gravitacionales, ¿ya? Entonces, estas vellosidades, estos pelos, están embebidos en una membrana otolítica gelatinosa, como ustedes pueden ver aquí. La membrana otolítica contiene cristales microscópicos de carbonato de calcio, ¿ya? Estos cálculos aumentan la masa de la membrana, lo que da por resultado una inercia más alta. Entonces, ¿qué va a suceder? Esto básicamente es para el movimiento de la cabeza, tanto hacia adelante como cabeza erguida, ¿ya? Aquí tenemos a los otolitos, a la membrana otolítica, y estas son las células pilosas, ¿ya? Las células pilosas ustedes las ven acá, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando la cabeza es flexionada hacia adelante, los estereocilios de las bandas de células pilosas estimulan a las neuronas también. Parecido a la parte vestibular, estos estereocilios, ¿no?, van a moverse y van a estimular, ¿no? La membrana otolítica se queda atrás, ¿no?, por la fuerza gravitacional, y esto ejerce el control del equilibrio de la cabeza cuando se flexiona hacia adelante, ¿ya? El utrículo es más sensible a la aceleración horizontal, ¿sí? Aquí lo tenemos, es más sensible a la aceleración horizontal, y el sáculo es más sensible a la aceleración vertical, ¿sí? Arriba, abajo y horizontal. Ya. En cuanto a los canales semicirculares, cada canal contiene una extensión interna del laberinto membranoso llamado conducto semicircular, y en la base de ella las ampollas, como habíamos dicho, ¿no? La cresta ampollar, un área elevada de la ampolla, es donde están ubicadas las células pilosas sensoriales. Las prolongaciones de estas células están embebidas en una membrana gelatinosa también, ¿no? La cúpula, que tiene una densidad más alta, que le da la endolinfa circulante. Esta es la vista de un el receptor, ¿no? En todo caso aquí del sistema vestibular, ¿ya? Las prolongaciones de estas células pilosas, miren, están embebidas en una membrana gelatinosa también, que sería la cúpula, ¿no? Similar a lo que hemos visto en la parte del utrículo y del sáculo, ¿no? También están embebidas en membrana gelatinosa, pero a diferencia de esto, tiene encima estos otolitos, ¿no?, cristales de calcio, ¿ya? Aquí no, aquí solamente tenemos las células pilosas y esta sustancia gelatinosa denominada cúpula. Aparte, hemos dicho que está rodeado por endolinfa, ¿no? Y aquí tenemos, al igual que en la imagen previa del utrículo y del sáculo, que las células pilosas están adyacentes y que llevan información hacia las raíces nerviosas, en este caso del nervio vestibular, ¿ya?
células de sostén hacia el lado, ¿no? Y pues aquí vamos a ver el movimiento tipo pincel, ¿no? Que va a llevar la información, estimulando a su sinocilio, ¿no? Hacia el lado del sinocilio, estimulando, y hacia el otro lado, inhibiendo, ¿ya? Entonces, esto que a través de que va movimiento de la endolinfa, ¿no? Por eso es que está rodeado de líquido, de esta sustancia un poco gelatinosa y líquida, ¿no? Ya. En cuanto a las vías neurales, perdón, no me deja pasar. Ay. Ya, en cuanto una vez que ya se lleva la información tanto de los canales semicirculares como del utrículo y el sáculo, el ramo vestibular del octavo par craneal del nervio vestíbulo coclear va a llevar la información, ¿no? Como les dije, tiene interconexión con el cerebelo, porque el cerebelo también tiene función de mantener el equilibrio, ¿no? Entonces, junto a esta información y esta conexión que hay con el ramo vestibular del nervio vestíbulo coclear, van a permitir pues que las personas pues mantengan el equilibrio sin llegar pues a caerse o a rotar sin ningún problema, ¿no? También tiene comunicación con los núcleos vestibulares del bulbo, ¿sí? Con la formación reticular, con el tálamo, que es el puente de casi, ¿no?, todas las vías, y con la corteza cerebral, ¿ya? Además con neuronas motoras somáticas que controlan el movimiento de los ojos, ¿no? Esto nos permite a nosotros, pues, mantener un control adecuado, ¿ya? Entonces, esas son las conexiones que va a tener el ramo vestibular. Entonces, los núcleos vestibulares que se encuentran en el tallo encefálico, ¿no? Básicamente va a llegar la información a este nivel de donde, de los ojos, de receptores articulares, tendinosos, musculares y cutáneos, que también nos van a dar la información de la propiocepción, ¿no? De saber que yo estoy parada, está mi pie girado por un lado, para el otro lado, sin necesidad de que yo tenga que verlo, ¿no? Entonces estos receptores articulares, tendinosos y musculares también van a llevar la información y van a interconectarse con estos núcleos vestibulares para mantener el equilibrio, ¿ya? El aparato vestibular definitivamente hacia ellos, ¿no? Y directamente el vestibular con el cerebelo igual, ¿no? De ida y de contravuelta. Y finalmente, pues, estos llevan información hacia la médula espinal para el control de movimientos corporales, hacia el centro oculomotor para el control de movimientos oculares, ¿ya? A ver, vamos a ver este videito, ojalá me deje ver, a ver un ratito, chicos. Para que entiendan un poco más lo que estamos hablando. Hola, buenas a todos. ¿Alguna vez se han preguntado cómo algunas personas pueden hacer este tipo de acrobacias? Bueno, si quieres averiguarlo, te invito a quedarte. Hola, soy César Mendoza, y para saber cómo empezar a hacer este tipo de acrobacia, primero tenemos que entender algo muy crucial, el equilibrio. Pero en sí, ¿qué es el equilibrio? Bueno, el equilibrio es el estado inmóvil de un cuerpo, sometido únicamente a la acción de la gravedad, que se mantiene en reposo sobre su propia base o punto de sustentación, es decir, que vence la gravedad para no caerse. El ser humano nace sin la capacidad de mantener el equilibrio, así que no te sientas mal si no te sale al principio. Total, nadie nace sabiendo. El equilibrio o equilibrocepción se desarrolla en los primeros años de vida y en alguna edad de la etapa adulta se empieza a deteriorar. El equilibrio, como mencionamos, se desarrolla en los primeros años de vida y esto se logra gracias a que el cerebro tiene la capacidad de reconocer, almacenar con mayor facilidad la información. Es decir, que a esta edad puedes aprender más rápido las cosas que en otras etapas de la vida. El nervio vestíbulo coclear es el encargado de mantener el equilibrio enviando señales a diversas partes del sistema nervioso central.
principalmente al cerebelo. Sin embargo, también se requiere del buen funcionamiento tanto de los ojos, articulaciones y de los músculos, de manera de que si uno o más de estos sistemas no trabaja correctamente, una persona podría enfrentar diversas dificultades para correr, caminar o simplemente mantenerse de pie. El órgano encargado principalmente del equilibrio es el aparato vestibular, el cual se encuentra dentro del oído interno en los huesos temporales del cráneo, en el cual se encuentran tallados una serie de conductos llamado laberinto óseo, el cual contiene un líquido llamado perilinfa. Este líquido es muy parecido al líquido extracelular, el cual se encuentra flotando dentro de un laberinto membranoso. Este laberinto membranoso está lleno de un líquido llamado endolinfa, con una caracterización de mayor concentración de potasio y menores concentraciones de calcio y sodio a comparación de otros líquidos extracelulares. En el laberinto membranoso se va a encontrar el aparato vestibular, el cual, como dijimos antes, es el encargado del equilibrio, y este órgano está conformado por dos partes: los órganos otolíticos, el utrículo y el sáculo, y los canales semicirculares. Antes de adentrarnos más a fondo con la fisiología del equilibrio, primero tenemos que saber qué tipos de orientaciones maneja el cuerpo. Esta se divide en dos grupos: en orientaciones lineales, es decir, verticales y horizontales, y en orientación angular, la cual es la orientación que se hace sobre los ejes del cuerpo. Los receptores para el equilibrio son las células pilosas. Estas células son células epiteliales modificadas. Se les llaman célula pilosa porque cada célula contiene de 20 a 50 extensiones piliformes, es decir, en forma de pilares. Cada célula pilosa está conformada por células de sostén, que, como dice su nombre, darán sostén a dichas células epiteliales, y las células epiteliales tienen pequeños cilios delgados llamados esterocilios, que aumentan de altura hasta llegar a otro cilio más grande llamado sinocilio. El sinocilio está situado a uno de los lados de la célula pilosa. Estos cilios están conectados por puentes casi invisibles llamados conexiones filamentosas, compuestas por actina y miosina principalmente, y estos van a estar conectados al nervio vestibular. Cuando los cilios de la célula pilosa se inclinan en dirección al sinocilio, causan una depresión de la membrana, el cual, a su vez, abre los canales pasivos de potasio, donde el potasio atraviesa la célula pilosa hasta que se abren los canales de calcio, causando una despolarización de la célula pilosa. Esto hace que la célula pilosa libere un transmisor sináptico, el cual se presume que es glutamato, que estimula las dendritas de las neuronas sensoriales. Cuando se mueve en dirección contraria, se cierran los canales iónicos, lo que causa la hiperpolarización de la célula, liberando menos transmisor sináptico. En otras palabras, libera menos glutamato hacia el nervio vestíbulo coclear. En el aparato vestíbulo coclear, el utrículo y el sáculo tienen en su cara interna una placa de epitelio especializado llamado mácula, que consta de células de sostén y células pilosas. Las células pilosas se proyectan hacia el laberinto membranoso, lleno de endolinfa. Los cilios de las células pilosas están dentro de una membrana otolítica gelatinosa. Esta membrana tiene otolitos de carbonato de calcio, en otras palabras, piedras o cálculos de carbonato de calcio. Los otolitos o piedras diminutas aumentan la masa de la membrana, lo que ocasiona que estos otolitos se muevan gracias a la gravedad. Estos otolitos se mueven hasta los cilios de la célula pilosa, causan inclinación de los estereocilios con el sinocilio según la orientación de la gravedad. Ya entrando a la orientación giroscópica o aceleración angular, hablaremos sobre el aparato vestibular, el cual consta de 3 conductos semicirculares, anterior, posterior y lateral. Cada uno de estos semicírculos tienen dilataciones llamadas ampollas. Tanto los conductos como las ampollas están llenas de endolinfa. Las ampollas van a tener un área elevada llamadas cresta ampollar, en la cual tienen células pilosas sensoriales, y estas tendrán propagaciones embebidas en una membrana gelatinosa que se llamará cúpula. Esta cúpula tendrá una disposición más elevada que la de la endolinfa circundante. Dentro de la ampolla, la endolinfa empuja la cúpula en dirección opuesta, doblando los filamentos de las células ciliares. Este movimiento aumenta la tasa de descargas en las fibras nerviosas, y un movimiento opuesto de la cúpula inhibe la actividad neuronal. Esto dependerá de la orientación en la cual se inclinen los cilios, hacia el sinocilio o hacia los esterocilios. Es decir, que cierto tipo de rotación va a estimular cierto conducto semicircular, y este a su vez va a doblar de una forma distinta la cúpula. Un ejemplo sería que yo, al estar girando sobre mi propio eje largo, voy a estimular más el semicírculo lateral.
Para poder estimular mi semicírculo posterior, yo tendría que hacer un movimiento lateral como este, y así tendría una estimulación mayor. Y al hacer este movimiento, estimulo mi semicírculo anterior. Los estímulos eléctricos originados en el aparato vestibular harán sinapsis en el ganglio vestibular, el cual tiene cuerpos celulares de aproximadamente 19.000 neuronas. Estos impulsos viajan por dos vías, las vías aferentes de la rama vestibular y por las ramas aferentes de las crestas ampollares. Una segunda neurona dirigirá el impulso eléctrico por el nervio vestíbulo-coclear hacia los núcleos vestibulares ipsilaterales ubicados en la protuberancia del bulbo raquídeo por debajo del piso del cuarto ventrículo, donde se dirigirá el impulso eléctrico por las vías vestíbulo-cerebelosas hacia el lóbulo folículo nodular del cerebelo. Es importante decir que el cerebelo también se encarga de la tonicidad de los músculos, es decir, del tono muscular, pero a su vez se encarga de traducir la información para la sensación inconsciente del equilibrio y así poder correr y mantenerse de pie sin tanta dificultad. Una tercera neurona causará nuevos impulsos eléctricos que irán hacia el fascículo vestibuloespinal, donde también se controla el tono muscular del tronco y las extremidades. También dará impulsos hacia el fascículo longitudinal medial, que coordina el movimiento cefálico, es decir, de la cabeza, con el de la vista, gracias a que estimula el tercero, cuarto y sexto par craneal, encargados de la musculatura del ojo, y así tener una mejor coordinación con lo que se ve y lo que se hace. También dará impulsos al tálamo, que conectará con la circunvolución postcentral superior de la corteza cerebral, donde se da la orientación consciente del espacio, o también llamada propiocepción. Muy bien, chicos. Entonces, este video es un resumen de lo que hemos estado hablando. Ya, yo les voy a dejar ahí en la diapositiva el link para que lo vuelvan a repasar. Y pues como ustedes pueden ver, básicamente la función del equilibrio va a darse dada por este movimiento de este receptor ciliado, ¿no? Tenemos órganos otolíticos, como el utrículo y el sáculo, que va a ser básicamente el movimiento de estos, lo que va a permitir de estos otolitos el movimiento de los cilios, ¿no? Y que va a estar comandado por la gravedad. Y estos giros angulares va a ser, pues, básicamente lo que va a mover la cúpula y, asimismo, consecuentemente, mover lo que es los receptores ciliados de los conductos semicirculares, ¿ya? Vamos a ver cómo estos pueden comunicarse con el movimiento ocular, ¿no? Esto ya lo van a ver, eso es un poquito como de fisiopatología, ya que pues una de las alteraciones que podemos ver en cuanto al equilibrio es el vértigo, ¿no? Como les decía, ¿no? Y el nistagmo, que es el movimiento ocular del paciente, a pesar de que no esté en movimiento, ¿no? Generalmente nosotros, cuando estamos en movimiento, pues va a haber este movimiento ocular para tratar de seguir la imagen, ¿no? Pero inmediatamente paramos, puede haber un movimiento que puede ser fisiológico y que luego nuevamente se acomoda, ¿no? En cambio, en pacientes que tienen constantemente vértigo, esto puede darse de manera patológica, ¿no? Entonces hay un nistagmo que puede ser de origen vestibular y también hay otro que puede darse a nivel de cerebelo. Entonces, por eso es importante que ustedes ya conozcan que ambos pues están interconectados y hay que empezar a conocer cómo es que se da esta comunicación entre ambos, ¿ya? El nistagmo vestibular dice: durante un giro se producen movimientos suaves de los ojos en una dirección opuesta a la del movimiento de la cabeza para fijar una fijación visual estable, ¿no? Entonces eso es lo que ocurre, ¿no? Durante un giro. Cuando el giro se suspende de manera repentina, los ojos se mueven suavemente en la dirección del giro y después de regreso a la línea media, ¿no? Entonces esto vamos a ver, es algo fisiológico, ¿eh? Ya cuando vemos que el paciente aún no está en movimiento, pero tiene ese movimiento, eso ya es patológico, ¿ya? Normalmente deberíamos ver esto durante un giro para tratar, pues, de mantener estabilidad, ¿ya? Ahora, ¿cuándo se produce vértigo? Cuando las personas que experimentan esto pueden sentir que ellas o la habitación está girando, ¿no? El vértigo patológico puede deberse a una infección viral, por ejemplo, ¿no? Una neuritis vascular. Entonces vamos a ver con este videito un poco la conexión que hay con los pares craneales que ven el movimiento de los músculos, ¿no? Oculomotores, ¿ya? Y por qué es que se da esta parte del nistagmo vestibular. Bueno, vamos entonces a repasar
y a ver qué es lo que pasa con la vía de reflejo vestibulo-ocular cuando la cabeza está girando hacia un lado o el otro. Lo que vamos a hacer es estudiar, en principio, con un ejemplo, qué es lo que pasa al comienzo cuando la cabeza empieza a girar hacia la derecha. Recuerden que las células ciliadas, cuando la cabeza no está girando, están descargando el glutamato en una cantidad suficiente como para que cada una de las neuronas del ganglio de Carpa, de ambos lados, descarguen potencial de acción a una frecuencia de 75 Hz. Entonces, cuando la cabeza empieza a girar hacia alguno de los lados, en este caso hacia la derecha, los canales semicirculares que giran junto con la cabeza, giran para este lado, ¿sí? Siguiendo el sentido de giro de la cabeza, porque forman parte de la cabeza. Y la inercia de la endolinfa hace que por dentro de los canales la endolinfa se mueva relativamente con el canal hacia el otro lado. Entonces, mientras la cabeza gira para acá, la endolinfa se queda quieta y es como si girara para allá, en los dos canales. Entonces, de este lado hace así y el otro hace ese movimiento con respecto al canal. Entonces, en el lado derecho, los cilios se inclinan hacia el lado del quinocilio y en el lado izquierdo, los cilios se inclinan hacia el lado contrario al quinocilio. Es decir, que nosotros tenemos esta flecha que nos indica el sentido de giro de la endolinfa por dentro del canal. Es decir, que este lado se va a activar, esa célula ciliada se activa, mientras que la del otro lado se inactiva. Eso significa que acá va a descargar más glutamato y de este lado se va a descargar menos glutamato. Y eso me va a activar toda la vía de este lado, ¿sí? Todo esto, y eso me va a activar toda la vía de este lado. De modo que lo que se prende es el núcleo vestibular del lado derecho, o sea, del lado para el cual estoy girando. Ese núcleo vestibular activa al núcleo de sexto par del lado contrario, ¿sí? el núcleo de sexto par del lado izquierdo. Ese núcleo de sexto par del lado izquierdo va a producir la contracción del recto externo y además va a estimular al núcleo del tercer par del lado contrario, o sea, el núcleo del tercer par del lado derecho, y ese núcleo del tercer par del lado derecho provoca la contracción del recto medial del lado derecho. De modo que si este músculo y este músculo están contraídos, los ojos se van a ir para aquel lado, ¿sí? O sea, si la cabeza gira para la derecha, terminan los ojos yendo para el lado izquierdo. Y eso es lo que asegura que la mirada quede fija mientras la cabeza está girando. El asunto es que a medida que la cabeza sigue girando, si es que la persona sigue girando, la endolinfa empieza a tomar velocidad y en algún momento va a tomar la velocidad de giro de la cabeza. Es decir, que si la cabeza está girando permanentemente para este lado, la endolinfa va a empezar a moverse también para este lado. Y en algún momento va a alcanzar la velocidad de giro de la cabeza. En ese momento en el que se alcanza la velocidad de giro de la cabeza, tanto la cabeza como la endolinfa se mueven a la misma velocidad. Y por lo tanto, la célula ciliada se está moviendo a la misma velocidad que la endolinfa. Por lo tanto, esa célula ciliada deja de responder. De los dos lados deja de responder. Tanto se deja de inactivar acá y se deja de activar de este lado. Eso significa que el reflejo vestíbulo-ocular desencadenado por la activación de las células ciliadas deja de ocurrir. Si el reflejo vestíbulo-ocular deja de ocurrir, el sistema vestibular, en realidad el asunto es que el sistema vestibular deja de informar, porque la endolinfa se está moviendo con la misma velocidad que la cabeza. Este es el motivo por el cual una prueba rotatoria tiene que hacerse con los ojos cerrados. Porque si la persona está mirando, tiene claves visuales, los ojos van a seguir los objetos que le aparezcan en el campo visual. Y los ojos se van a empezar a mover, o van a seguir moviéndose, simplemente por descargo optoquinético, por movimientos de seguimiento, que después son compensados y va a producir movimientos de batidas, producidos desde la estimulación visual. Para eliminar entonces los estímulos visuales hace falta que la persona tenga los ojos tapados. Entonces, la cuestión es que esto más o menos pasa a los 30 segundos. Uno sabe que a los 30 segundos la endolinfa ya se está moviendo con la misma velocidad de giro que la cabeza. Es decir, que a los 30 segundos ya tengo el reflejo vestíbulo-ocular extinguido. Y por lo tanto, el nistagmo que podía ocurrir también va a estar extinguido. El asunto entonces es qué es lo que pasa si yo en este momento detengo a la persona. Es decir, si en este momento la persona deja de girar, ¿qué es lo que sucede? La endolinfa, que
estaba acompañando al giro de la cabeza, sigue moviéndose. Sigue moviéndose en el sentido de que estaba girando la cabeza. Es decir, sigue moviéndose hacia la derecha, que es el ejemplo que habíamos tenido. Si el endolinfa se está moviendo, entonces las células ciliadas de este lado ahora inclinan los cilios hacia el lado contrario al quinocilio. Y estas inclinan los cilios hacia el lado del quinocilio. Por lo tanto, este lado se apaga, descarga menos glutamato, y este lado se enciende, descarga más glutamato. Y como consecuencia, toda la vía de este lado se va a encender y toda la vía de este lado se va a apagar. Si la vía de este lado se enciende, piensen que esto es lo que sucede cuando la cabeza deja de girar. Es lo que pasa en ese momento en que la persona dejó de girar. Se va a activar entonces el núcleo vestibular. Como se activó esta célula ciliada, se va a activar el núcleo vestibular, los núcleos vestibulares del lado izquierdo. Esos núcleos vestibulares del lado izquierdo activan el núcleo del sexto par del lado derecho. Este núcleo del sexto par del lado derecho activa el núcleo del tercer par del lado izquierdo y este músculo, ¿sí? El recto lateral del lado derecho. Y este núcleo del tercer par activa o contrae el músculo recto medial del lado izquierdo. Como este lado, las células ciliadas se hiperpolarizan, todo este lado se va a inactivar. Entonces, este lado va a descargar menos. Este núcleo del sexto par va a estar inhibido, este núcleo del tercer par también va a estar inhibido y por lo tanto este músculo y este músculo van a estar relajados. Es decir, que los ojos, si este músculo está contraído y está relajado, este está contraído y está relajado, los ojos se vienen para acá. Y eso es lo que se representa aquí. ¿Sí? Todo lo que está en rojo es lo que queda activado, todo lo que está en gris es lo que queda inhibido. Se activa la vía de este lado y se inhibe la vía de este lado. Por lo tanto, los ojos hacen reflejo vestibulocular hacia el lado derecho y el nistagmo, que está indicado por la fase rápida, va hacia la izquierda. ¿Sí? Los ojos hacen este movimiento y vuelven, ¿sí? Que es lo que marca el sentido del nistagmo, hacia la izquierda. ¿Sí? Esto es lo que pasa cuando uno deja de girar. Ok, chicos, entonces esto, como ustedes pueden ver, puede haber un nistagmo vestibular que es fisiológico y que se va a dar pues precisamente por la interconexión que hay con los núcleos de la base que van a comandar lo que es el movimiento oculomotor, ¿no? El sexto par, que es el motor ocular externo, y el tercero, que es el motor ocular común, ¿ya? Entonces, ellos son los que van a dirigir este movimiento de los ojos durante el movimiento de la cabeza, ¿ya? Y que pues me va a permitir a mí fijar visualmente y mantener el equilibrio, ¿ya? Pero eso es cuando está en movimiento la cabeza, y cuando dejamos de mover la cabeza, pues va a haber el movimiento suave hacia la dirección del giro, y luego se estabiliza, ¿no? Hacia la línea media. ¿Vamos a ver nistagmos patológicos? Sí, sobre todo en pacientes en donde no se les somete a movimiento y así en reposo pueden ver ese movimiento ocular, ¿ya? Eso sí es patológico, que puede ser pues, por una irritación de repente de los receptores, por alguna infección viral o de otro tipo, ¿no? Ya, a ver. Vamos a pasar a la segunda parte, que es la audición, ¿no? Y aquí hay que recordar pues algunas características de las ondas de sonido, como la frecuencia, que se mide en hercios, ¿no? Mientras mayor es la frecuencia de un sonido, más alto es su tono, y la intensidad, que se mide en decibeles, ¿no? Y es la relación directa con la amplitud de las ondas de un sonido, ¿ya? La frecuencia la vamos a tener subgraves, graves, medios o hasta agudos, ¿no? Y miren, aquí está el rango de frecuencias que corresponde a cada tipo de sonido, ¿no? Mientras mayor es la frecuencia, más alto es su tono, sus graves, como ustedes pueden ver aquí. Hertz es kilohertz agudo, ¿no? Y en cuanto a la intensidad de los decibeles, vamos a ver también que hay algunos sonidos que nosotros podemos captarlos, ¿no? Sin riesgo, y hay otros sonidos que lamentablemente pues sí son peligrosos y nocivos, ¿no? Que pueden destruir un poco nuestras células nerviosas, ¿no? Auditivas, ¿ya? Y también hay algunos sonidos que pues no los captamos, ¿no? Porque tienen pues amplitud de onda que no son captadas por nuestros receptores, ¿ya? Por ejemplo, miren, vamos desde el umbral de percepción de 0 a 10, lo que sería
una palabra susurrada, ¿no? O hablada, que va desde 30 a 80 decibeles. Desde allí nosotros podemos ir captando, ¿no? Sin riesgo. En aula, en clase, generalmente tenemos de 40 a 80 decibeles, ¿no? En bibliotecas, en algunos lugares cerrados, ¿ya? La circulación rodeada de automóviles, bueno, depende también de a cuánta exposición de contaminación sonora nos encontremos, ¿no? Hay algunos sitios en donde pues el sonido del claxon es mucho más constante que en otros lugares, pero puede llegar hasta 90 decibeles, ¿no? De 50 a 90. Y miren, como ustedes pueden ver, ya esto es como un semáforo, ¿no? Ya llegamos a la parte límite, ¿no? Límite de nocividad, la parte amarilla, hasta 90 decibeles, ¿no? Por eso ya cuando uno escucha demasiado sonido proveniente de estos automóviles o de los carros que se presenten, ya lo sientes como un fastidio, ¿no? Porque pues ya tus receptores ya están copados y ya llega hasta lo que es el límite de la nocividad, ¿ya? Los aparatos musicales, como los audífonos, por ejemplo, pueden llegar hasta 100 decibeles, ¿no? Y esto pues lo notamos porque muchos de nuestros dispositivos tienen esta alarma o este límite en el que te indican que tengas cuidado de repente disminuir el sonido o que volúmenes un poco más altos pueden pues llegar a ser nocivos, ¿no? Entonces definitivamente si es que no manejamos bien estos aparatos podemos lesionar algunas de nuestras neuronas, ¿no? Ya, discotecas, bares, músicos, conciertos van pues hasta 115 decibeles y esto ya es no solamente algo nocivo, sino ya pueden presentar daños irreversibles. ¿Y esto cómo lo podemos nosotros notar? Cuando estamos pues o salimos de un lugar como una discoteca o un bar o algún músico, algún concierto en el que el sonido es demasiado estruendoso, muchas veces salimos de ese lugar y escuchamos como un zumbido, como un pitido en el oído, ¿no? Lamentablemente, eso ya significa que algunas células pues han sido demasiado expuestas y han sufrido el daño hacia esta intensidad del sonido, ¿no? Entonces, esos daños ya son irreversibles, chicos, ¿ah? Así que hay que tener cuidado con eso, ¿no? A partir de ya la parte de 115 para arriba, 120, son sonidos pues demasiado no tolerables para nuestro organismo, ¿no? Explosiones, despegues de avión, fusiles, disparos, sirenas, son muy intensas su amplitud de onda. Ya. Bueno, aquí hay que recordar al oído medio, ¿ya? Esta es una vista del oído medio, ya lo hemos visto en la primera diapositiva. Tenemos aquí nuestros huesecillos, tenemos el músculo del tímpano, tenemos, bueno, esta es la membrana timpánica, la membrana redonda, la ventana oval, que es la que va a transmitir el sonido, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí. Y básicamente el martillo, el yunque y el estribo, que son pues los que van a transmitir la vibración sonora, ¿ya? El martillo está fijo a la membrana timpánica, ¿sí? Es el primero que va a recibir la vibración hacia el yunque y posteriormente al estribo, ¿no? Este huesecillo pequeñito que va a estar fijo a la membrana en la cóclea llamada ventana oval, ¿no? Esta va a ser pues la parte de la comunicación con la parte del oído interno, ¿no? Entonces se va a comunicar aquí a través de la ventana oval, ¿no? El estribo y va a llevar la información a la cóclea, que es la parte principal que contiene estos receptores que van a transformar estas vibraciones en sonido, ¿ya? Entonces, esta cóclea mide alrededor de 34 milímetros de largo, su forma es parecida a la de una concha de un caracol, ¿no? Desenrollada, como ustedes pueden verlo aquí, estirada. La cóclea puede verse pues como 3 canales paralelos llenos de líquido, ¿no? La rampa del vestíbulo, el conducto coclear, esta es la rampa del vestíbulo, alrededor, arriba abajo, el conducto coclear que está aquí adentro y la rampa del tímpano, ¿ya? Rampa del vestíbulo, rampa del tímpano y el conducto coclear. Esas son las 3 partes o canales paralelos que uno puede ver en una cóclea, ¿no? Las rampas del vestíbulo y del tímpano son continuas, miren, como ustedes pueden ver aquí, se une a través del helicotrema, ¿no? Se conectan, esto está desviado, pero si uno lo enrolla, esto tiene comunicación, ¿ya? El órgano espiral de Corti, que está aquí dentro del conducto coclear, y por aquí tenemos su comunicación pues con el sáculo, ¿no? El utrículo y lo que hemos visto de la parte del equilibrio, ¿ya?
Bien, este es otro corte, ¿no? Un poco más, si lo queremos ver aquí, de corte coronal, ¿no? Miren cómo hemos partido a la mitad esta cóclea. Y pueden, pues, ustedes ver, está rodeada aquí del hueso, ¿no? De la mastoides, y tenemos aquí lo que son las escalas vestibulares, cocleares, que están llenas de perilinfa, endolinfa, ¿no? Rodeadas de perilinfa, llenas de endolinfa, y pues van a llevar la información hacia el nervio vestibulococlear. En este caso, hablando de cóclea en específico, a la rama coclear, definitivamente, ¿ya? Bien, la transmisión sonora, básicamente la energía de las ondas sonoras se van a convertir en vibraciones mecánicas, ¿no? Y luego en ondas líquidas en la cóclea. Esa va a ser la manera de transmitir la información del sonido hacia el nervio coclear, ¿ya? Va a venir el movimiento de las ondas sonoras a través del conducto auditivo externo, ¿no? Y van a llegar hasta la membrana del tímpano, en donde van a tornarse ya en vibraciones, ¿no? Llega el movimiento de las ondas sonoras, estimula el tímpano, va a vibrar esta membrana timpánica y esta energía va a transferirse a estos huesecillos, ¿no? Estos tres huesecillos del oído medio, el martillo yunque y finalmente al estribo, ¿no? El estribo, como está en comunicación con la ventana oval de la cóclea, va a transmitir estas vibraciones hacia el movimiento del líquido de perilinfa que se encuentra en estas rampas, ¿no? Las ondas del líquido van a empujar las membranas flexibles del ducto coclear y las células pilosas, ¿no? Ciliadas también se curvan en los canales iónicos, los cuales van a abrirse, ¿no? Igual que en la parte del equilibrio, que va a ser estimulado, ¿no? A través de estas células pilosas y que va a abrir canales iónicos, va a generar liberación del neurotransmisor glutamato, ¿no? Y va a llevar la información hacia el nervio coclear. Entonces, la transmisión la transmisión nerviosa va a ser parecida porque pues estos receptores también son ciliados, ¿no? ¿Ya? Y va a generar pues a través del movimiento. En este caso, las ondas sonoras se transforman en vibraciones y estas vibraciones van a mover este líquido, ¿no? Que va a empujar estas células pilosas, ¿ya? Bien. La energía de las ondas es transferida hacia el ducto coclear para la rampa del tímpano, aquí hacia abajo, y se disipa nuevamente para la oreja media en la ventana redonda, ¿ya? Allí termina la transmisión que viene desde la parte del oído externo, ¿no? Va a continuar hasta la membrana, hasta la rampa del tímpano, ¿no? Y va a terminar su estímulo en la ventana redonda, ¿ya? Bien, ahora, ¿por qué nosotros podemos entender distintos tonos, tonos subagudos, tonos altos? ¿Hay alguna topografía dentro de la cóclea? Sí lo hay, ¿no? Y en el cerebro también. Hay zonas que van a verse estimuladas un poco más de acuerdo al tipo de sonido. En este caso, hablando de la frecuencia en cuanto al tono, ¿no? El tono del sonido. Cuando la frecuencia del sonido es suficientemente baja, las ondas de presión de la perilinfa dentro de la escala vestibular superior viajan a través del helicotrema hacia la escala timpánica, ¿ya? Si la frecuencia aumenta, las ondas de presión de la perilinfa dentro de la escala vestibular se transmiten a través de la membrana vestibular y a través de la membrana basilar. Entonces miren cómo aquí puede ir aumentando, ¿no? De 0,1, 0,2, 0,5, 1, 2, 5, 10 y 20. Va aumentando la frecuencia y también va aumentando el transcurrir de este estímulo, ¿no? De la onda de presión a través de la perilinfa. Y entonces va a viajar más a través de todo el conducto, ¿no? El helicotrema, como ustedes pueden ver aquí. Entonces aquí tenemos una transmisión de un tono un poco más alto, ¿no? Cómo va a llevar hasta dónde va a llegar, ¿no? Va a llevar a través del conducto de la escala vestibular, llega hasta el helicotrema y va a transformarse hasta la rampa vestibular. El órgano de Corti, que vamos a verlo aquí en este corte,
de esta cóclea, ¿no? Miren, ustedes pueden ver, aquí tenemos, esto no está desenrollado, así que solamente se ha partido a través de la mitad de esta cóclea, ¿no? De manera coronal. Entonces tenemos nuestro conducto coclear y dentro de ellos tenemos el órgano de Corti. La asociación de la membrana basilar, las células pilosas, ¿no? Internas con fibras sensoriales, y la membrana tectorial es el órgano de Corti, que es la parte que va a llevar la información, que va a transformar, ¿no? Esta transmisión hacia el nervio coclear, en este caso, ¿no? Entonces, vamos a ver, sacamos esta parte de aquí y lo vemos más grande, ¿no? Tenemos aquí lo que es la membrana tectorial, hacia arriba, tenemos células pilosas internas, células pilosas externas, y miren cómo transmite la información hasta estas raíces del nervio vestíbulo coclear, ¿ya? Entonces, hay dos categorías de células pilosas, las internas y las externas. Las externas son 3.500 por cada cóclea, cada una inervada por 10 a 20 neuronas sensoriales, ¿no? Del octavo paracraneal. Y hay como unas 11.000 células pilosas externas, son mucho mayor en número, ¿no? Dispuestas en múltiples hileras y actúan como amplificadores cocleares, ¿ya? Entonces, estos son básicamente los receptores que van a llevar la información y que van a transformar precisamente estas ondas sonoras en transmisión eléctrica, ¿no? Potenciales de acción hacia el nervio vestíbulo coclear, ¿ya? También células pilosas, al igual que las que encontramos en nuestro sistema vestibular, ¿ya? En este caso, pues denominamos el órgano de Corti. Bien, en cuanto a las vías neurales, como les había mencionado anteriormente, hay una correlación entre la localización del tono en la cóclea y en la corteza auditiva. Tenemos aquí nuestra corteza auditiva primaria y ustedes pueden ver cómo a nivel de los tonos bajos, coloreado en azul, va a llevar la información hacia esta parte de la corteza auditiva primaria, ¿no? También. Y conforme tenemos otros tonos, ¿no? Esto está identificado por colores para ser un poco más didáctico, ¿no? Para que ustedes entiendan, ¿no? Miren, amarillo tenemos los tonos más altos, tiene otra localización dentro de la corteza cerebral. Ya, todo en la corteza auditiva primaria, pero topográficamente dividido por tonos también, ¿ya? Ok, entonces los sonidos pues de estas diferentes frecuencias o tonos causan vibraciones de diferentes partes de la membrana, ¿no? Lo que excita diferentes neuronas sensoriales en la cóclea y esta a su vez envía sus referencias hacia distintas regiones auditivas, ¿ya? Ahora, en cuanto a las vías neuronales para la audición, vamos a ver nosotros que empieza desde el órgano espiral de Corti, que tiene estos receptores con células pilosas, ¿no? Y que están adyacentes al ramo coclear del octavo par craneal y pues va a llevar la información nuevamente al núcleo coclear que está aquí en el bulbo raquídeo, ¿no? Y va a continuar los haces hacia el mesencéfalo, al colículo inferior, al tálamo, ¿no? Y a la corteza auditiva primaria que se encuentra en el lóbulo temporal, ¿ya? Acá tenemos el cuerpo geniculado medial del tálamo, ¿no? Que es la que va a llevar esta interconexión hacia el lóbulo temporal. Bien, ¿qué alteraciones podemos encontrar en la audición? Sorderas de conducción y sorderas neurosensoriales, ¿ya? ¿Cómo se diferencia? Pues la sordera de conducción, como su mismo nombre lo dice, la alteración va a estar en la parte conductiva. ¿Y cuál habíamos dicho que la parte conductiva? Oído medio y oído externo, ¿no? La transmisión de las ondas de sonido a través del oído externo y medio hacia la ventana oval están alteradas, ¿no? Acumulación de sed en el oído es lo más común, ¿no? Un tapón de cerumen, por lo que pues muchos de los pacientes recuperan la audición perdida, por decirlo así, o disminuida cuando se le hace un lavado de oído, ¿no? Porque pues liberamos el canal de conducción. Y también se debe a daño del oído medio, ¿no? Por una otitis media u una otoesclerosis, ¿ya? En cambio, la sordera neurosensorial, como su mismo nombre lo dice, pues aquí hay alterado la transmisión del impulso nervioso. Entonces puede ir desde cualquier sitio, desde la cóclea, que tiene los receptores que van a unirse a la parte del nervio, del ramo coclear, ¿no? Auditivo, hasta pues todas las interconexiones que llevan al cerebro, ¿no? Entonces puede haber lesión dentro de la corteza misma o de manera periférica en el nervio, ¿no? ¿Ya? Entonces una variedad de procesos patológicos y por exposición a sonidos también en extremos fuertes pueden provocar una sordera neurosensorial,
¿ya? Bien, en cuanto a los potenciales vocales auditivos, estas son unas pruebas que nosotros hacemos, ¿no? Para registrar la actividad eléctrica generada en el nervio auditivo como respuesta a un estímulo sonoro, ¿ya? Normalmente vamos a ver esto que ya conocemos nosotros, vamos a evaluar pues la indemnidad de estos receptores que a través del movimiento de estos cilios es que va a presentarse tanto la activación como la inactivación para la transmisión del impulso sonoro, ¿no? Aquí tenemos lo que son, hay que recordar el receptor, el órgano espiral de Corti, la primera sinapsis, el ganglio espiral, la segunda sinapsis, los núcleos cocleares, ¿sí? Ventral y dorsal, y estamos hablando de bulbo, ¿no? Las fibras pueden seguir por igual lado o cursar al lado opuesto, ¿no? Vía el lemnisco lateral o por las estrellas medulares del piso del cuarto ventrículo. La tercera sinapsis va a ser en el colículo inferior, y las radiaciones auditivas que van a llevar a la corteza auditiva primaria que se encuentra en el lóbulo temporal, ¿ya? Entonces, estas son las vías que ya habíamos mencionado. El registro del potencial evocado lo vamos a ver mediante estas imágenes, ¿no? Que registran estas ondas, ¿no? Colocadas igual a través de unos electrodos en las mastoides y en el vértex del paciente, ¿no? Entonces vamos a recoger básicamente lo que es la actividad eléctrica que va a ser transportada por el octavo par craneal a través de estos electrodos, ¿ya? Como respuesta obviamente a estímulos auditivos que nosotros vamos presentando al paciente. Entonces, aquí vamos a ver lo que es amplitud, ¿no? El tiempo en que se produce la transmisión, vamos a ver que van a presentar distintas ondas y nosotros pues podemos delimitar si la primera onda de repente hay una alteración a nivel de la cóclea inicialmente nada más, o si ya está afectada el nervio mismo a nivel del tronco, del bulbo, ¿no? O más arriba ya en la comunicación con la parte supratentorial, ¿ya? Entonces, según el tiempo de aparición, va a haber una latencia de estos impulsos a lo largo de la vía auditiva y de acuerdo a eso se van a clasificar en electrocoreografía, potenciales de tronco, de latencia medio corticales, ¿no? Como les mencionaba. Entonces, aquí tenemos nuestra amplitud y el tiempo que discurre en transmitir el sonido, porque en definitiva, pues puede haber alguna lesión tanto desde el inicio, desde la unión entre el órgano de Corti con las primeras raíces, ¿no? Del nervio hasta pues una lesión aquí en la corteza auditiva primaria. Entonces, esto me va a definir si la lesión pues está aquí más periférica o si la lesión se encuentra a nivel cortical, ya a nivel superior, ¿ya? Aquí tenemos algunos potenciales corticales, ¿no? Como podemos verlo, de latencia media, ya avanzando en tiempo, ¿no? A los milisegundos, potenciales de tronco, ¿sí? Electrococleografía, potencial de acción o microfónico coclear. Como ustedes pueden ver, miren cómo empieza, ¿no? En los 10 milisegundos ya debe haber activación a nivel de la cóclea, ¿no? Inmediatamente debe haber ondas que sean captadas, ¿no? Entonces empieza aquí, pasaron más de 10 milisegundos y ahí ya tenemos ondas un poco más elevadas, un poco más con más amplitud. A los 15 milisegundos ya hay lo que son ondas correspondientes a lo que es potenciales de tronco, ¿no? Ya llegó la información al tronco cerebral. A los 50 milisegundos ya debe estar en latencia media, ya se debe dar en comunicación tanto con el tálamo como con el mesencéfalo, ¿no? El cuerpo geniculado medial del tálamo. Y, perdón, a los 400 milisegundos ya tiene que haber pues ondas correspondientes a los potenciales corticales, ¿no? Entonces, si pasa el tiempo y de repente nunca aparecieron estas ondas, ¿no? Por lo tanto, no aparecen ondas en los siguientes cortes, por decirlo así, quiere decir que la lesión pues, se encuentra bastante periférica a nivel de la cóclea. Pero si aparecen estas ondas, aparecen también las de tronco, pero no aparece aquí los corticales, quiere decir que la lesión se encuentra aquí en el encéfalo, ¿no? En la corteza auditiva primaria. Entonces, para eso me sirven a mí mis potenciales evocados auditivos para yo determinar dónde se encuentra la probable lesión, ¿ya?
Bien, entonces el registro obtenido se caracteriza por un patrón de picos en los que podemos valorar su amplitud y sobre todo el tiempo en el que aparece cada uno de ellos y que denominamos latencia, ¿ya? En una persona normoyente y para cada nivel de intensidad los diferentes picos aparecen en un momento de tiempo determinado y eso ya lo tenemos allí en una cartilla, ¿no? Las ondas se enumeran de menor a mayor latencia, tiempo de aparición desde que se produce, ¿no? Del 1 al 5, normalmente se escriben en números romanos. Las ondas 1, 3 y 5 son las que suelen estudiarse y la onda 5 es la más resistente, la que indica umbral de normalidad en las pruebas de screening, ¿ya? Bien. Creo que eso sería todo. No me deja ver si aquí hay algo extra. Ya, para terminar, vamos a ver Potenciales evocados auditivos. pequeño video sobre los potenciales evocados para que terminen de ahondar la idea. Creo que no me deja acá, aquí está. Ya, con esto terminamos, chicos. Potenciales evocados auditivos. Internas, María Jesús Garmendia, Paula Quesada Muñoz. Tutora, Mariana Medel. Definición. Los potenciales evocados auditivos representan la respuesta electrofisiológica del sistema nervioso tras una estimulación sonora. Mediante electrodos de superficie es posible registrar una serie de potenciales evocados de distinta latencia, correspondientes a la activación sucesiva del nervio auditivo y de los distintos núcleos de la vía auditiva. Fisiología. Con la estimulación sonora en las células ciliadas internas se genera una señal bioeléctrica que se transmite a lo largo de la vía auditiva, activando de manera sucesiva los distintos núcleos que la componen. En cada una de las sinapsis de la vía se provoca un potencial de acción y se produce un retraso de aproximadamente 1 milisegundo en la transmisión del influjo nervioso. En síntesis, en cada sinapsis hay un potencial de acción y los PEA son la promediación de la actividad sináptica. Características. Es señal neuroeléctrica secundaria a procesos acústicos del oído, nervio auditivo, tronco cerebral y corteza cerebral. Son replicables, no se afectan por sedación ni sueño fisiológico. Se ven afectados ante disfunción de oído medio. Se encuentran presentes desde el nacimiento. Clasificación. Se dividen según su momento de aparición, de tal forma que cuanto más precoz es el potencial, más distal es su origen en la vía auditiva. Latencia temprana, entre 5 a 10 milisegundos tras el estímulo. Latencia media, entre 10 a 50 milisegundos tras el estímulo. Latencia tardía, entre 50 y 100 milisegundos tras el estímulo. Latencia temprana. Electrococleografía. Es la actividad eléctrica más precoz del sistema auditivo de origen en la cóclea y primera porción del nervio auditivo. Con esto se puede pesquisar la actividad eléctrica que ocurre en los primeros 5 milisegundos después de provocar el estímulo. El examen consiste en poner un electrodo que atraviesa la membrana timpánica y se apoya en el promontorio. Este se utiliza principalmente para confirmar un diagnóstico de enfermedad de Meniere, así como para detectar umbrales auditivos e identificar trastornos en la cóclea. Los potenciales evocados obtenidos son microfónico coclear, estudia la actividad eléctrica coclear, por lo que la latencia es cero. Refleja objetivamente el funcionamiento del órgano de Corti. Potencial de sumación se generan por la actividad de las células ciliadas y la membrana basilar, produciéndose por la progresión en la cóclea del estímulo en forma no lineal. Perdón, chicos. Doctora, la pantalla. Sí, chicos, a ver, vamos a terminar. Lo que pasa es que se me ha cortado.
auditivos de tronco cerebral. Ya, nos quedamos por aquí, creo. Mi internet está un poco lento, por lo que creo que esto es... Se generan por la actividad de las células Ya. ciliadas y la membrana basilar, produciéndose por la progresión en la cóclea del estímulo en forma no lineal. Potencial de acción cuando las células se despolarizan y estimulan el nervio auditivo. Este se corresponde con la onda 1 del potencial evocado de tronco cerebral. Potenciales evocados auditivos de tronco cerebral. Es la respuesta eléctrica que ocurre en los 10 milisegundos siguientes a un estímulo sonoro, obtenidos por medio de electrodos de superficie. Estos potenciales se originan en las neuronas de primer orden del nervio auditivo y de los núcleos o estructuras auditivas del tronco. El tipo de estimulación puede ser chasquido de banda ancha, media, sinusoidal o filtrado, donde los tres estímulos son un clic. Herbert, en 1970, observó la constancia y estabilidad de las ondas y estableció 7 ondas. Onda 1, nervio acústico, sinapsis entre la cóclea y el nervio auditivo, 1,5 milisegundos. Onda 2, núcleo cocleares, cuando el nervio auditivo entra al tronco, 2,5 milisegundos. Onda 3, complejo olivar superior, 3,5 milisegundos. Onda 4, lemnisco lateral, 4,5 milisegundos. Onda 5, culículo inferior, 5,5 milisegundos. Onda 6, núcleo geniculado medial. Onda 7, corteza. Las ondas 1, 3 y 5 son las más importantes, ya que son las más consistentes. Las ondas 4 y 7 no se consideran. Las ondas 2 y 4 no son visibles claramente en todos los pacientes, es decir, son menos consistentes. Aplicaciones clínicas. Los potenciales evocados auditivos de tronco cerebral han supuesto una ayuda muy importante para la determinación de la funcionalidad auditiva, sobre todo en pacientes lactantes, niños, simuladores, pacientes con hipoacusia psicógena y pacientes que son difíciles de evaluar convencionalmente. Procedimiento. El paciente debe permanecer tranquilo y en un ambiente silencioso. Luego se realiza limpieza donde se colocarán los electrodos. Se colocan 4 electrodos, 2 negativos en mastoides, 1 positivo en la frente y 1 conectado a tierra. El estímulo es suministrado a través de auriculares. Se comienza la prueba a una intensidad superior a la del paciente. Si el sujeto oye sonido, se producirán las ondas. Un tipo de PEA de tronco cerebral son los potenciales evocados automatizados, los cuales son un método de screening universal de hipoacusia del niño. Se diferencian de los PEA de tronco cerebral clásicos en que el aparato por medio de algoritmos matemáticos detectan respuesta eléctrica. Latencia media. Potenciales evocados auditivos de estado estable. Se denominan estables porque esta respuesta se mantiene durante todo el tiempo que está presente el estímulo. Explora la respuesta eléctrica evocada ante un abanico de estímulos, tonos puros. Los audiogramas obtenidos con esta técnica nos permiten establecer con pequeño margen de error el umbral auditivo para cada frecuencia. Los resultados obtenidos en los PAEE nos permiten establecer el umbral auditivo del niño con mayor fiabilidad que los potenciales evocados auditivos de tronco cerebral. Latencia tardía. Potenciales evocados auditivos de corteza o complejo P1N1P2. Los potenciales auditivos de corteza se observan entre los 50 y 300 milisegundos. Esta es considerada obligatoria ya que se encuentra determinada por las características físicas y temporales del estímulo que la evoca. P1, pic positivo alrededor de los 50 milisegundos. Su respuesta se ve afectada por la maduración, edad. Utilidad clínica. Biomarcador de la maduración del sistema auditivo, así como de los efectos que tendría la deprivación auditiva en recién nacidos. N1, pic negativo alrededor de los 100 milisegundos. En adultos presenta una amplitud variable dependiendo de las características del estímulo y parámetros de medición. En niños pequeños, esta respuesta está ausente probablemente debido a la inmadurez de su generador. P2, pic positivo entre los 150 y 200 milisegundos. Tiene mayor velocidad de maduración, alcanzando parámetros característicos de los adultos ya a los 2 años de edad. P300. Mide la actividad eléctrica de la corteza cerebral y el procesamiento auditivo central. Se origina en la parte medial del lóbulo temporal de ambos hemisferios.
Se visualiza como una onda positiva cercana a los 300 milisegundos. Para obtener dicha respuesta, se utiliza el estímulo oddball, agudos y graves. Se ve comprometido en grupos de pacientes que presentan alteraciones en la discriminación auditiva y en niños con problemas de lenguaje receptivo y expresivo. Es una respuesta dependiente de la atención del sujeto para su evocación. Utilidad clínica. Estudia la función auditiva en sujetos con alteraciones cognitivas y enfermedades degenerativas. Potencial de disparidad o mismatch negativity. El mismatch negativity surge como resultado de un cambio en la señal acústica dentro de una secuencia repetitiva de sonidos. El estímulo utilizado es el estímulo oddball, agudos y graves. Refleja la discriminación sensorial básica de un estímulo acústico incluso antes de la percepción consciente de la diferencia del estímulo. Consiste en una onda negativa de 150 y 275 milisegundos. Su estructura generadora serían el tálamo y corteza auditiva. Utilidad clínica. Estudio objetivo de la discriminación auditiva de tonos y fonemas en diversas poblaciones, tales como autismo, usuarios de implante coclear, índice para el pronóstico de recuperación en pacientes en coma. Bien, chicos. Con esto hemos terminado todo lo que son órganos de los sentidos. Como les decía, un poco esta última parte era un poco más larga porque pues hablamos de dos funciones, ¿no? Muy importantes, ambas, definitivamente, ¿no? Y como ustedes pueden ver, pues tenemos también distintas formas de poder nosotros identificar alguna alteración, ¿no? Ya sea desde una evaluación clínica básica, ¿no? Hasta pues algunos exámenes auxiliares que a nosotros nos pueden apoyar, como son los potenciales auditivos, ¿no? Evocados auditivos, ¿ya? Sé que es un poco complejo la última parte, por eso les estoy dejando ahí el link para que ustedes lo puedan revisar. Igual, esta parte final es un poco para que ustedes conozcan, pues, que la transmisión del sonido, obviamente, tiene un periodo, ¿no? Y estos potenciales que van a manifestarse a través de estas ondas pueden ser estudiadas, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros también podemos ayudarnos a identificar si un paciente pues tiene alguna alteración, en qué parte se encuentra, ¿no? En qué parte de la comunicación entre la recepción del estímulo en la cóclea hasta su llegada a la corteza del lóbulo temporal, ¿no? Auditiva primaria, ¿ya? Ya que pues como ustedes pueden ver son varias sinapsis que se realizan para llevar la información y que se haga consciente, ¿no? Entonces, una forma de determinar incluso en pacientes pues, que pueden simular un tipo de sordera, es a través de este estudio, ¿no? Así como pues otros pacientes que son difíciles de examinar probablemente, ¿no? Como algunos pacientes con trastornos degenerativos o autismo, entre otras cosas, ¿ya? Muy bien, pero lo más importante es que ustedes recuerden cómo se va a dar pues la transmisión tanto de la función del sistema vestibular como de la parte de la audición. Ya, muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? Bien, entonces, si no hay dudas, no hay preguntas, Solange, espero tu confirmación para ver si mañana terminamos con los últimos dos temas que nos faltan o si lo hacemos el sábado, ¿ya? Pero ya vayan repasando porque pues su examen va a ser el día lunes, ¿ok? Muy bien, chicos, eso sería todo por hoy. Muy buenas noches. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Buenas noches. Gracias, doctora. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora.